Vamos a ver el libro de San Lucas, capítulo número 20, versículo número 1. Vamos a leer la palabra del Señor en esta parte. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. San Lucas, capítulo número 20, en su versículo número 1 en adelante. Amén. Gloria al Señor. 5, 8, 18. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, del gran Dios soy. Y lo leo así, para la gloria de su poderoso nombre. Amén. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre damos gloria. Amén. Gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor. Le damos la gloria. Le damos la gloria a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Capítulo número, gloria al Señor, 20, versículo 1, y lo leemos de esta manera. Dice, aconteció un día, dice la palabra del Señor, en que enseñando al pueblo, dice, en el templo y anunciando el evangelio. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Anunciando el evangelio, dice así la palabra del Señor. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, dinos con qué potestad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta potestad. Respondiendo el Señor Jesús, entonces les dijo, os preguntaré yo también una palabra, respondedme. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo, si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces el Señor Jesús le dijo, ni yo os digo con qué potestad hago también estas cosas. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, por favor, ahí donde usted está. Si está ahí en su camita, está ahí en su salita, está en su cocina, o de repente ha buscado un lugar para poder escuchar esta palabra. Gloria al Señor. Cierre sus ojitos y pidámosles que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor pueda hacer la obra en este día, gloria al Señor, este día domingo 18, que el Señor ha permitido que la palabra pueda llegar a nuestros corazones aún de esta manera. Sabemos que no estamos cerca, pero gloria al Señor, a su nombre la gloria. Amén. Disculpen, día domingo 19, bendito sea su nombre, y que el Espíritu de Dios pueda ser quien nos dé a nosotros entendimiento para que la palabra pueda llegar a nuestro corazón de la mejor manera. La gloria es para Él, la ciencia es de Él, la sabiduría es de Él. Reconocemos que nada podemos hacer nosotros por nuestra propia fuerza, sino porque Él lo hace conforme a la gracia de su poder. Amado Espíritu de Dios, amado Espíritu Santo, aquí estamos una vez más, Señor, y queremos que a través de esta palabra que tú nos permitas leer hoy, Señor, que esta palabra pueda llegar al entendimiento de nuestras vidas, de nuestros corazones. Señor, sabemos que muchos rumores se escuchan, sabemos que hay muchas cosas, Señor, que, Padre, corren, Señor, por cada rincón de esta tierra. Señor, amado, te rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda llevar al entendimiento, nos pueda llevar, Señor, al conocimiento de tu palabra. Señor, conforme lo tengas preparado para el día de hoy, tú nos puedas hablar, nos puedas manifestar la gracia de tu bondad y de tu piedad. Señor, glorifícate, por favor, en esta preciosa noche. Señor, toda gloria, toda honra, todo honor y todo poder es tuyo, Señor. Haz tu obra, Dios mío, con cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, te rogamos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, esta palabra que sana, esta palabra que liberta, esta palabra, Señor, que trae vida y vida en abundancia. Haz, Señor, Dios mío, como lo tienes preparado para este día, Señor. No como el día de ayer, sino como el día de hoy, Señor. Y rogamos que tú seas propicio hoy para la gloria poderosa y santa de tu nombre, Señor amado. Amén y amén. A su nombre, no le escucho a usted que está en su casa. A su nombre,
Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahí usted diga fuerte. Gloria a Dios. Amén. Que le escuchen su vecino que usted está glorificando el nombre del Señor. Muy bien. Hemos leído el libro de San Lucas capítulo número 20. Gloria al Señor. En versículo número 1 en adelante acerca de la manifestación de que el Señor Jesús le estaban preguntando con qué autoridad o con qué poder él hacía tales cosas. Quiero leer lo que el evangelista, según San Mateo, nos dice en el capítulo número 21, versículo número 23, y lo voy a leer de esta manera, y dice la palabra del Señor. San Mateo, capítulo número 21, versículo 23, en sus, gloria al Señor, en sus textos adelante, dice la palabra del Señor. Y como vino al templo, hablando del Señor Jesús, llegaron a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo, le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bendito sea el Señor. Y respondiendo el Señor Jesús le dijo: yo también les preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Hablando del profeta Juan, hablando de Juan el bautizador. Bendito sea su nombre. Y dice aquí la palabra: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Diciéndole, cuando le dice del cielo, le está hablando si fue enviado de Dios, si fue enviado por el Padre, o simplemente fue cualquier persona que se puso a meter a la gente en el río Jordán o a gritar y a vociferar por las calles sin ninguna autorización, porque ninguno de estos personajes lo había reconocido como tal, ninguno de estos personajes lo había recibido y lo había asumido el papel importante que tenía Juan para traer el mensaje después de más o menos 423 años aproximadamente que no había profecía en Israel. Entonces este hombre con pelo de camellos y sus cintos en sus lomos, comiendo su miel silvestre, bendito sea el Señor, a su nombre la gloria, y langostas, se presenta a estas tierras, gloria al Señor, polvorientas, gloria al Señor, en todo este desierto, alabanzas a su nombre, a las riberas del río Jordán, a su nombre la gloria. Entonces la palabra dice que Él es del cielo. ¿Verdaderamente es del cielo o es de los hombres? ¿O simplemente se le ocurrió a este hombre venir? ¿O simplemente a este hombre se le ocurrió hablar? Bendito es su precioso nombre. Y seguimos leyendo y dice la palabra del Señor: a su nombre la gloria. Y dijeron, gloria al Señor. Entonces ellos pensaron entre sí diciendo: si diríamos nosotros que es del cielo, nos dirán: ¿por qué pues no le creíste? ¿Por qué no le creyeron? Ellos no aprobaban lo que San Juan el Bautista hacía. Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos no tienen a Juan por profeta. Y respondiendo al Señor Jesús dijeron: no sabemos. Entonces el Señor Jesús también les dice: ni yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Maravilloso es su poderoso nombre. Mire, ¿más qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llevando el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondiendo le dijo: no quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, el hijo: yo, Señor, voy. Y dice que la persona, que este hombre no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Al que le dijeron que vaya y dijo voy, y al final no fue. O al que, gloria al Señor, a su nombre la gloria, al que le dijeron que vaya y dijo no voy, y al final meditó y al final fue. Entonces dicen ellos: el primero. Dice el Señor Jesús: de verdad, o de cierto os digo que los publicanos y las rameras, hablando de la gente pecadora, y hablando de la gente malhechora, y hablando de la gente que ha sido conminado, arrastrado por los pecados, y las rameras, dice, van delante del reino de Dios, ¿verdad? Así dice la Escritura: los pecadores irán primero al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y dice la palabra del Señor: y ustedes, viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle?
Oír otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y dice, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, dice, a los labradores para que recibiesen su fruto, mas los labradores tomando los siervos, el uno lo hirieron y al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. ¿Se fueron? Amén, gloria a Dios. Usted que está en su casa, a su nombre. Amén, gracias hermano, gloria a Dios, aleluya. Usted dígale, gloria a Dios. Cuando yo digo a su nombre, usted en su casa dice, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y dice aquí la palabra, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, dice que habían enviado, más los labradores tomando los siervos, a uno hirieron, al otro mataron, al otro apedrearon, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. A lo posterior, dice, envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo, gloria al Señor. Mas los labradores, dice la palabra del Señor, mas los labradores viendo al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomándole echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? A su nombre la gloria. El Señor primeramente dice, a la pregunta que me hacen, yo le respondo, el profeta Juan era del cielo de los hombres. Ellos no quisieron responder porque decían, si decimos del cielo, este hombre nos dice, ¿por qué no le creíste? Y si le decimos de los hombres, entonces las personas que están aquí nos van a agarrar a pedradas porque saben que Juan es un profeta de Dios. O sea, no sabemos, y el Señor dijo, entonces yo no le diré con qué autoridad hago estas cosas. Y hace la parábola, y él empieza a hablar sobre la parábola de los hijos. ¿Quién realmente, gloria al Señor, es aquel que tiene por obra la palabra de Dios? Dice que el padre de la viña le dice, hijo, vaya a mi viña. Y el hombre dijo, no voy, no quiero. Pero en el camino, dice la palabra del Señor, que meditó, recompuso lo que el padre le había dicho y tomó el camino y regresó y se fue a la viña a trabajar. Esto quiere decir que cualquier persona en la tierra que en algún momento no quiere recibir el mensaje y la palabra de Dios, porque cuando la palabra llega a su corazón y la palabra llega a su vida y rechaza la palabra y rechaza el mensaje, pero cuando este hombre llega a tener, gloria al Señor, pendiente la palabra, y cuando tiene la palabra dice verdaderamente, necesito regresar al camino del Señor, necesito regresar al camino de la salvación. Y dice que este hombre en el camino recapacitó, dijo, debo regresar al camino de mi padre, porque mi padre me ha dicho que vaya a la viña, aunque le dije que no, pero voy a ir. Este es el camino del pecador. Por eso el Señor dice que las rameras y los publicanos van delante del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente como pecadores y rameros lo tienen por cualquier cosa y basura, y es cierto, de la tierra. Pero estas personas en algún momento del camino, ¿qué hacen? Recapacitan de sus caminos, recapacitan que han hecho mal, recapacitan que se han rebelado, recapacitan que han estado en un camino errado, recapacitan que han estado en un camino oscuro y deciden volver al camino del Señor, y el Señor los recibe. Y el Señor los toma, dice la palabra del Señor, a su nombre la gloria. Así dice la Escritura. Entonces, dice, el llamado está, el Señor pone el nombre, el Señor le pone la palabra, pero esta persona en el camino que va, gloria al Señor, toma la decisión de volver a regresar a la justicia. El otro hijo le dijeron, vaya a la viña, y él dijo, voy papá, pero en el camino que hizo, no fue, y se quedó sin nada. Hay muchos creyentes o muchas personas que en algún momento por emoción levantan sus manos y dicen, yo quiero servirle al Señor, pero cuando ven las pruebas, las luchas, las dificultades, las circunstancias difíciles, cuando se tienen que enfrentar al mundo, cuando se tienen que enfrentar en las circunstancias de la calle, entonces guardan todo y dicen, no, mejor no. Dice que la palabra del Señor, que eso el Señor los va a vomitar de su boca. ¿Verdad? Los va a vomitar porque la palabra de Dios no es inconstancia. El hombre puede tropezar, pero la gran diferencia es que el que se ha tropezado tiene, de la misma manera que se ha tropezado, de la misma manera que está gloria a Dios tropezado, tiene que arrodillarse. Gloria al Señor. Es algo paradójico, pero nos tropezamos para arrodillarnos. Gloria al Señor. Porque si sigue caminando no puede postrarse. Entonces tiene que golpearse, tiene que tropezar para caer de rodillas. ¿A los pies de quién? A los pies del Señor. Pero triste es aquel que tropieza, gloria al Señor, y en vez de postrarse y arrodillarse ante los pies del Señor, se para y sigue andando cruelmente su vida despiadada. A su nombre de la gloria. Así que estos hombres querían decirle, ¿quién eres tú? Eso es lo que quiere saber hoy también la sociedad, ¿no? Gloria al Señor.
Las personas quieren que les digan de una manera así abiertamente quién es, qué cosa es, dónde está, de dónde vienes. Querían que el Señor Jesús le diga abiertamente a estas personas que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado de Dios, y quería que le explique con detalles cuáles son los parámetros para yo creerte. Pero el Evangelio no es de esta manera. El Evangelio es un mensaje, ¿a dónde? No a la mente del hombre, no al alma del hombre, sino al espíritu del hombre. El Evangelio es un mensaje al espíritu del hombre. ¿A dónde es el Evangelio? Es un mensaje, ¿a dónde? Es un mensaje al espíritu del hombre. A su nombre damos la gloria. Amén. Sí, eso dice la Escritura. Entonces, ellos querían que el Señor el Señor les revelara exactamente quiénes son, qué son, de dónde vienes. El Señor, gloria al Señor, sabía que sus corazones eran perversos, sabían que sus corazones eran contrarios. El profeta Juan decía: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice la palabra que también venían muchas personas a bautizarse, y este profeta le decía a estas personas: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Le hace una gran pregunta y dijo: ¿quién les enseñó? ¿Quién les dijo que escaparan de la ira venidera? Hay mucha gente que va a querer escapar de la ira venidera, como hoy, ¿no? Gloria al Señor, todos están, gloria a Dios, con comezón de oír, están en muchas situaciones, gloria a Dios, están en la televisión, están en las redes, están en muchos lugares tratando de buscar qué va a pasar. Gloria a Dios, si son los últimos tiempos, si viene, gloria al Señor, si viene el Armagedón, si viene el arrebatamiento, si viene la bestia, si viene el falso profeta, si sale con cuernos, sin cuernos, de dónde será, de Chancay, de Peralvillo, de, gloria al Señor, de Lima, de otro país, de donde sea. Y de esa manera el hombre tiene una comezón de oír, pero no busca el Evangelio ni la palabra para que ellos puedan encontrar en la Escritura lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a sus corazones. Ayer estábamos hablando de Noé, ¿verdad? Muchos piensan que Noé solamente estuvo 40 días y 40 noches en el arca, pero este hombre estuvo ¿cuánto? Más de un año. Amén. Más de un año. ¿Qué cosa estaba haciendo Noé? Estaba encerrado. Gloria al Señor. Amén. Estaba encerrado ¿en dónde? En una caja de madera de 135 metros por 22.5 de ancho. Gloria al Señor. Y 13.5 de alto. Gloria al Señor. Estaba todo cerrado y no veía, gloria al Señor, no veía la luz, no veía, gloria al Señor, las estrellas, porque todos estaban adentro. Solamente estaba Noé, estaba su esposa, estaban sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y las 3 esposas de estos hijos de él. A su nombre la gloria. Este hombre fue llamado en el año 500, pero en el año 600 del segundo mes el diluvio vino indefectiblemente sobre la vida de estos hombres que estaban ahí. Ellos no sabían, ni siquiera se imaginaban estas personas que, gloria al Señor, que en esta proeza estaban preservando, bendito sea el Señor, la generación venidera de hombres. Si algo le pasara a estos animales, si algo le pasara a estos hombres, gloria al Señor, en plena travesía, la humanidad se hubiera totalmente desaparecido. Pero esta humanidad fue preservada. Así que, ¿sabe cuál fue la señal para ellos antes de la lluvia? ¿Sabe cuáles fueron las señales para estas personas que vivían alrededor de Noé? ¿Sabe quién era? Eran los animales. ¿Por qué? Porque habían animales que nunca habían visto. Gloria al Señor. Y quiero repetir lo que dijimos ayer también, por la gracia y la misericordia del Señor. Es que hoy las personas ven los animales y dicen: uy, los animales están en el mar. Uy, los animales están en el pantano. Uy, los animales están en la playa. Uy, los animales están que salen de los bosques. Es que los animales conocen la voz de Dios. Y ellos saben que cuando Él los llama, ellos salen. No porque el hombre se lo diga, ni el hombre se lo permita, sino porque Dios se los permite. A su nombre la gloria. Así que Noé no fue buscando a los animales, ni arreándolos, ni a buscar, gloria al Señor, a cada uno de ellos. No fue a traer las culebras, no fue a traer, gloria, el cocodrilo. Ellos solos empezaron ¿a qué? A venir, porque ellos tienen un sentido común. Y estoy seguro que los animales, antes que los hombres, porque los hombres tienen, gloria al Señor, espíritu, tienen alma y tienen cuerpo, los animales serán preservados por la gracia de Dios. A su nombre gloria. Así que estas personas querían que el Señor Jesús le explique y le diga: a ver, por favor, quiero que nos explique quién eres. Así que Juan le dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Dice la palabra que el hombre tiene que tener un verdadero convertimiento. El hombre tiene que tener un encuentro espiritual con el Señor. Cuando el hombre entienda qué cosa es
la muerte, entenderá qué cosa es la vida. Mientras que no entienda qué cosa es la muerte, no entenderá la vida. Pregúntele usted a una persona que está a punto de morir y le va a decir cuán importante es cada segundo que pasa por la vida. Como estas personas no tienen esa experiencia, nunca entenderán la gran bendición de estar vivo. Lo primero que tenemos que darle gracias a Dios es porque estamos vivos. Y si el hombre queda vivo, el hombre tiene esperanza. El resto es añadidura. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. ¿Con qué autoridad le decían al Señor? Y le voy a explicar que Juan vino trayendo también un mensaje para estas personas, para que ellos puedan, gloria al Señor, identificar quién era Juan, el profeta. Y voy a leer en el libro, gloria al Señor, Isaías capítulo número 40. Si usted está ahí conmigo, por favor, vaya a la palabra en Isaías 40 y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice en este tiempo. Isaías 40, voy a leer los versículos 3 y 5. Y dice así la palabra del Señor. ¿Está conmigo ahí? ¿Sí? Gracias. Dice así la palabra: voz que clama en el desierto. El profeta Isaías, hablando de un pregonero que iba a venir en los postreros tiempos. Bien. Dice: voz que clama en el desierto, barred camino al Señor, al gran yo soy. Ahí dice Jehová. Gloria al Señor. Jehová significa el gran yo soy. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado. Cuando dice valle, quiere decir todo valle que está hundido. Será levantado y se bajará todo monte, y toda montaña, dice, será allanada. Y el collado y lo torcido se enderece, y lo áspero se allene. Bendito sea el Señor, se allane, perdón. Versículo 5, y dice: y manifestárase la gloria del Señor, el gran yo soy, y toda carne juntamente la verá, que la boca del gran yo soy lo ha hecho. Mire, Isaías profetizando para el pueblo de Israel que iba a venir un profeta, amén, que iba a venir un hombre a prepararle el camino para la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, todo hombre, todo Israel sabía por gracia que esta palabra y estas profecías eran repetidas cada sábado en las sinagogas, muchas veces en estos hombres saduceos, escribas, bendito sea el Señor, fariseos, intérpretes de la ley. Estos hombres estaban al pie de las escrituras, pero quiero decirles que estos hombres habían dejado mucho tiempo las escrituras, habían reemplazado las escrituras por un libro llamado Talmud, de tal manera que se habían alejado, separado. Estos hombres se habían desaparecido de la gracia de Dios. Por eso es que cuando vino la señal no llegaron a entender. Esto nos hace recordar que cuando los sabios de Oriente vinieron a gloria al Señor, a la tierra de Israel, y entraron, gloria al Señor, al reinado de Herodes, y preguntaron: ¿dónde está el rey que os ha nacido? ¿Y dónde está el rey que os ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente. Y dice que todo el reino de Herodes se conmovió y se sacudió, porque dijo: ¿Cómo? ¿Dónde está el rey si yo soy el rey? Herodes gobernaba. Así que llamaron a preguntar a estos hombres dónde era que tenía que nacer aquel rey, gloria al Señor, de Judá. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y ellos le dijeron: en Belén, según la profecía, en Belén de Judá tendrá que nacer esa criatura. Y así que mandaron a estos sabios de Oriente a Belén a ver a ese niño, bendito sea el Señor. Y le dijo Herodes: cuando lo tengas, por favor avísame, que yo también quiero ir a adorarle. Y era falso, era mentira. Herodes no quería ir a adorar, sino al contrario. Herodes quería, ¿qué cosa? Matarlo. Gloria al Señor. ¿Y por qué Herodes no estuvo pendiente de esa venida? ¿Por qué Herodes no estuvo pendiente de ese camino? ¿Sabe por qué? Porque Herodes no estaba en el plan, no estaba en la gracia. Ese hombre estaba separado de la gracia. Al contrario, Herodes era una imagen de una serpiente. Ese hombre era porque después mandó a matar ¿a quién? Mandó a matar a los bebés. Gloria al Señor. Y dice aquí la palabra: voz que clama en el desierto. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan? Estaba en el desierto. ¿Qué estaba haciendo en el desierto? ¿Me estás escuchando, Samuel? ¿Qué estaba haciendo en el desierto? Estaba predicando, estaba clamando, y él decía: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso decía la palabra del Señor. Dice: voz que clama en el desierto, bajare, gloria al Señor, todo camino al Señor. Y dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si nosotros leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 3, vamos a encontrar, hermanos, que San Juan, gloria al Señor, el Bautista, se encontraba con soldados y le decía: Señor, ¿qué hacemos? Y él decía: no reciban extorsión. ¿Quiénes
¿Quiénes eran estos soldados? Eran aquellos que estaban encargados de cuidar, gloria al Señor, toda la ciudad. Es como las personas que hoy cuidan la ciudad, los policías, los militares que están en la calle. Y si alguien que está pasando por ahí no tiene documento, no tiene nada, y le piden plata, ya déjame una plata, y ellos pasan. Eso es extorsión. Así que Juan le decía, deja de recibir extorsión, conténtate con tu sueldo. El que tiene 2 capas, pues entrégale al otro. Lo que estaba tratando Juan de explicarle era que volvieran al camino. El camino estaba torcido, como dice Isaías, pero él, a través de la predicación, lo que estaba haciendo es que los caminos se enderezaran. Bendito sea su nombre. Y esta palabra, esta profecía se tenía que cumplir. ¿Y cómo se iba a cumplir? Alguien tenía que venir a decírselo de esta manera. No, el mensaje estaba dado y Juan estaba en el desierto, como lo dice la Escritura, y Juan estaba predicando el camino de la buena nueva del Señor. Arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A su nombre la gloria. A su nombre damos la gloria. Amén. Barred camino al Señor, enderezad calzada en la soledad, nuestro Dios, y todo valle será alzado. Todo lo que esté deprimido será levantado. La palabra, gloria al Señor, valle quiere decir que el valle es un hundido, ¿verdad? Es un hueco. Gloria al Señor, dice, el valle será levantado. Esto habla de las personas que están deprimidas. Esto habla de las personas que están en el suelo. Esto habla de las personas que han perdido esperanza. Estas son de las personas que han perdido todo anhelo. Pero dijo el Señor, yo los vengo a levantar. Yo los vengo gloria al Señor, a alentar. Yo los vengo a sostener. Porque si estás deprimido, yo te vengo a dar ánimo, porque traigo una noticia, traigo una palabra de bendición para ti. A su nombre damos la gloria. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. No me haga gritar más. Gloria a Dios. Sí, porque si no, los vecinos van a tener que decirme gloria a Dios. Bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese, y lo áspero, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Se allane. ¿Qué más dice? Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente. ¿Qué cosa tenía que ver? Dice que lo iba a ver. Toda carne lo iba a ver. Gloria al Señor. Y que la boca del Señor lo ha hablado. Quiero ir al libro de Malaquías. Malaquías, el profeta, también habla acerca de este advenimiento, de esta manifestación de aquel hombre, gloria al Señor, que venía a Israel a traerle un mensaje. Y quiero leer Malaquías, el profeta, antes de Mateo, capítulo 3, versículo número 1, y dice así la palabra del Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién dice esto? Esto lo dice el profeta, dice, he aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién era Juan? Juan era un mensajero. ¿Quién era Juan el Bautista? Era un mensajero del reino de los cielos, porque su predicación era arrepiéntanse, volvámonos. La palabra arrepentidos quiere decir girar. La palabra arrepentidos quiere decir convertidos. La palabra arrepentidos quiere decir volvernos al camino de Dios. Eso quiere decir la palabra arrepentidos. Dejemos el camino torcido, dejemos el camino del pecado, dejemos el camino de lo malo, de lo perverso, de lo contrario, de lo ajeno, de lo que a Dios le desagrada, y volvámonos al camino que Él nos ha trazado. Capítulo número 3, versículo 1 de Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, y aquí vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor, el gran yo soy de los ejércitos. ¿Qué era Isaías? Era una señal. ¿Qué era Malaquías? Era otra señal. ¿Y quién era esta señal? Era el señal, bendito sea su nombre, que esta palabra tenía que llegar a sus corazones. Esta palabra tenía que llegar entonces a sus almas, a sus vidas. Bendito sea el Señor. Capítulo 4 del mismo libro del profeta Malaquías, versículo número 4. 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo número 5, dice la palabra, he aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del gran yo soy, grande y terrible. Otra vez dice el Señor, he aquí yo envío, ¿a quién dice? A Elías. ¿Pero Elías qué?
Elías había sido, ¿ya qué cosa? Había sido arrebatado, bendito sea su nombre. Elías había sido arrebatado al cielo, había sido traspuesto igual que Enoc. Y dice aquí la palabra, he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y dice, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiere la tierra. Gloria al Señor. Esta es la venida de Juan, el profeta Elías. ¿Cómo venía vestido? ¿Cómo estaba el profeta Elías? El profeta Elías estaba vestido con un pelo de camello, bendito sea el Señor, y andaba con un cinturón, según dice el libro primero de los Reyes, dice la palabra. Él es Elías Tisbita, cuando dieron sus características. Y entonces Juan también vino con un pelo de camello, vino con un cinto de cuero, dando entendimiento de que él era quien. Él era ese profeta, venía exactamente para cumplir la palabra del Señor. Vamos por favor, al libro de Juan, capítulo número 1. En el Evangelio según San Juan vamos a encontrar, bendito sea el Señor, esta palabra que también nos habla. A su nombre la gloria. Amén. ¿Lo tienen conmigo? Capítulo número 1, versículo San Juan, 19. El Evangelio según San Juan. Voy a leer para la gloria de su nombre. Y dice así la palabra. Este es, gloria a Dios, el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen. Miren, los sacerdotes y los levitas le estaban preguntando, ¿tú quién eres? Gloria al Señor. Amén. Y dice aquí la palabra, ¿tú quién eres? Y mire, escuche el versículo 20. Y confesó y no negó, mas declaró, no soy el Cristo. Él dijo claramente, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Qué le estaban preguntando? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué? Porque sabían que Elías venía según el profeta Malaquías. A él quería que le digan, yo soy Elías. Dijo, no soy. Versículo 21 dice, ¿eres tú el profeta? No, no soy el profeta. Y respondió, no lo soy. Versículo 22, dijeron entonces, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy. Mire lo que le dice, escuche por favor, versículo 23, y le dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Dice la palabra, como dijo Isaías el profeta. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el cumplimiento de la profecía. ¿Lo entendieron? ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? Pero no lo asimilaron. Gloria al Señor. Y le preguntaron entonces ellos, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, no eres el Mesías, ni el Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí. Bendito sea su nombre, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, dice la palabra del Señor. A su nombre la gloria. Estaba donde dice, en Betábara, al otro lado del río. Maravilloso es el nombre del Señor. Quiero leer Mateo capítulo número 3 y Lucas capítulo número 3. Vamos a leer rápidamente para poder llegar, gloria al Señor, a este contexto de lo que estamos hablando exactamente en el día de hoy. Dice aquí la palabra del Señor. Capítulo número 3, dice así la escritura de San Mateo, versículo número 1. Dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Según Isaías dice la palabra que el predicador, que el profeta tenía que estar en el desierto, dice la palabra del Señor. Así que como lo dijo la palabra del Señor, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos, dice la palabra, se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho el profeta Isaías. Eso lo dice San Mateo para dar testimonio de que Juan verdaderamente era aquel que había sido enviado. Y dice aquí la palabra, porque este es aquel que fue dicho por el profeta Isaías. Dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Ahora mire las características del versículo número 4 del capítulo 3 de según San Mateo. Y dice, y tenía Juan su vestido de pelos de camello. Amén.
Y dice la palabra, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos o de sus espaldas. Y su comida dice que era langostas y miel silvestre. Entonces salía a Jerusalén y dice toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en él, gloria al Señor, en el Jordán, confesando sus pecados. A su nombre la gloria. Aleluya. Viendo él mucho los fariseos, los saduceos que venían a su bautizo, decía generación de víboras. El mismo profeta Juan le decía generación de víboras. Gloria al Señor. ¿Por qué le decía generación de víboras? Gloria al Señor. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Sabe usted que muchas personas van a querer correrse de la ira venidera? Van a querer disfrazarse en el último tiempo, porque lo único que quieren es librarse de una ira o de un juicio venidero, pero no tienen un arrepentimiento verdadero. La palabra del Señor dice que tiene que haber un arrepentimiento verdadero, de corazón, su alma, su cuerpo, su mente, su ser tiene que girar verdaderamente, tiene que renunciar al pecado, de lo contrario se verá en grandes problemas, si no será simplemente una víbora que corre de una ira venidera. Será una víbora que sale entre las piedras por el calor o el fuego. Nada más es eso, correrá del fuego por naturaleza. Pero dice la palabra, no tiene arrepentimiento. A su nombre la gloria. ¿Por qué le dice víboras? Porque cuando usted prende fuego, la víbora de donde esté enterrada, guardada, enclaustrada, empedrada, sale corriendo porque el fuego, gloria al Señor, la hace huir. De la misma manera dice la palabra que las víboras correrán cuando el fuego, bendito sea el Señor, cuando el fuego es quemado. Bendito sea el Señor, a su nombre la gloria. A su nombre gloria. Amén. Quiero ir entonces al mismo libro que estuvimos leyendo, capítulo 20, versículo 1, para terminar esta palabra. Bendito sea el Señor, porque muchas personas, hay muchos lenguajes, hay muchas voces, hay muchas profecías, hay muchas visiones hoy. A mí me dijeron, a mí me hablaron, a mí me trajeron, a mí me han dicho, yo he visto, yo subí, yo regresé, pero la palabra es clara, hermanos. Bendito sea el Señor. El hombre está acostumbrado a que le digan las cosas directamente, eso es lo que quiere, pero el hombre no quiere tener un compromiso, bendito sea el Señor, un compromiso con su alma, un compromiso con su pecado, un compromiso con su mala vida, un compromiso con su vida perdida y porfiada en la gloria del Señor, en las causas del pecado. Si el hombre se vuelve del pecado, ¿a qué temer? ¿A qué tendría miedo entonces? Bendito sea el Señor, si el Señor lo tiene en causa por causa de su arrepentimiento. Pero si no, entonces la palabra se enfrentará, dice, sobre quien caiga esta piedra, gloria al Señor, lo despedazará. Pero el que cae sobre esta piedra, dice la Escritura, será quebrantado para arrepentimiento. Gloria al Señor. San Lucas capítulo número 20, ahora podemos encontrar y entender por qué esta gente quería que el Señor les hable claramente y les diga quién eres, con qué autoridad, porque esta gente tenía comezón de oír, no quería ir, no podía entender, no podía comprender, y así hay mucha gente que no son de Dios, que no son de esta gracia, y no entenderán el Evangelio tampoco. Siempre va a querer que le den las cosas licuadas, y siempre van a querer que las cosas se le den servidas, y nunca van a querer buscar por su propio corazón un mensaje para sus propias vidas. Siempre va a querer que le estén dando así como una especie de una carta, una chismosería, simplemente una murmuración a su boca y se hace viral. Pero la gente no quiere tomarse la delicadeza a buscar en la palabra qué es lo que el Señor tiene para su vida. Su nombre, la gloria. Y ahora ustedes pueden entender por qué esta gente le preguntó al Señor Jesús, ¿tú quién eres? Mire, estos hombres, estos personajes, ¿con qué autoridad le dicen al Señor, ¿tú quién eres? Tenían la osadía al Mesías, al Hijo de Dios, de preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad haces esto? Estos hombres estaban perdidos y podridos, como mucha gente en el mundo está podrida también. Como mucha gente, gloria al Señor, lo único que quiere es un mensaje licuado, pero no quiere las Escrituras, no quiere la palabra. Por eso la palabra está llena de señales. Habíamos hablado de la señal de Noé, sí, la señal de Noé. La señal de Salomón, sí, la señal de Salomón. La señal, gloria al Señor, de Lot, sí, la señal de Lot. Aquí tenemos la señal de Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. Y aconteció un día que enseñando el Señor al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los príncipes, los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué potestad, dice, haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado este poder para hacerlo? Estos hombres están podridos y perdidos.
Respondiendo el Señor Jesús, yo les preguntaré también a ustedes una palabra, respóndame por favor. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Con eso los dejó fuera de contexto. Le dijo, a ver, respóndame, ¿lo de Juan era del cielo o era de los hombres? Esta gente sabía que Juan tenía, gloria al Señor, una gracia. Pero hermano, las serpientes, las víboras, las culebras, no se convierten, hermanos. Seguirán siendo víboras siempre. Seguirán siendo víboras. Por eso la palabra los cataloga a las serpientes como el hijo del diablo, como, gloria al Señor, como Satanás, como la serpiente antigua, como el dragón. Bendito sea el Señor, aleluya, que el Señor los reprenda. Y dice aquí la palabra del Señor: el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Ellos pensaban dentro de sí, si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Mire, estos cavilaban también en sus pensamientos. Bendito sea su nombre. Si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos entonces de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos de que Juan era un profeta. Bendito su nombre. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces el Señor Jesús les dijo, ni yo les digo, gloria a Dios, con qué potestad hago estas cosas. A su nombre la gloria. Amén. Alabanzas a su nombre. Mire, hermano, siempre la palabra nos va a hablar a través, gloria al Señor, a través de las señales que se han manifestado en las Escrituras. Por eso es necesario que nosotros podamos asociar la palabra de Dios a nuestro corazón. Amén. Es necesario que nosotros asociemos la palabra con nuestro corazón. Alabanzas a su nombre. Gloria a Dios. Eso dice la Escritura. Amén. Que siempre la Escritura ha ido asociando cada situación, cada acontecimiento que se va dando, gloria al Señor, en la tierra, lo hace a través de su palabra. ¿Usted cree que hay gente que no quisiera que le digan exactamente cuándo va a ocurrir tal o cual cosa? ¿Usted no quisiera que la gente quisiera estar metido en tal o cual cosa siempre, pero no quiere buscar, no quiere irse a la palabra, no quiere someter su corazón a buscar y humillarse en la gracia de Dios? Y si usted está humillado en la gracia de Dios, pues, ¿a qué temerle? Gloria al Señor. Y si usted está doblado en la gracia de Dios, pues, ¿a qué, gloria al Señor, a qué miedo tenerle? Si usted está en la gracia de Dios. Ahora, si usted no está en la gracia de Dios y todavía no tiene, gloria al Señor, ese convencimiento en su corazón, entonces hay un problema con su vida, hay un problema con su corazón, hay un problema con su alma. Usted lo que tiene que hacer es dejar, bendito sea el Señor, su vida de pecado, su vida real de maldad, y usted tiene que volverse al Señor. Y si ya se puso en sus manos, Él tiene la última palabra de todas las cosas que puedan ocurrir. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar, dice la Escritura. Bendito sea su nombre. Esto es cuando San Pablo estaba predicando con, gloria al Señor, de misión con su compañero, y había una bruja que estaba atrás y decía, estos hombres predican el evangelio de salvación, estos hombres predican el reino de Dios. Y lo hacían muchas veces mientras ellos estaban saliendo en las calles, hasta que Pablo, gloria al Señor, escucha el siervo San Pablo, escucha esta predicación de esta mujer, y viene y ora por esta mujer, reprende ese espíritu, y este espíritu de pitonisa sale de esta mujer. Muchos dijeron, pero ¿por qué reprendió San Pablo si estaba hablando acerca de que ellos eran, gloria al Señor, predicadores o eran pregoneros del reino de los cielos? ¿Sabe por qué? Porque es fácil, gloria al Señor, que alguien escuche un mensaje y venga y sepa dónde meterse, pero nadie quiere pagar un precio del arrepentimiento, de dejar el pecado, de dejar lo malo, de dejar lo contrario y lo ajeno, porque quiere seguir viviendo en su concupiscencia, quiere seguir viviendo, gloria al Señor, pegado a esta tierra, a este polvo, y no quiere una transformación, no quiere una renovación, porque está bien acomodado, se ha acostumbrado a vivir en el lodo o en el fango como un cerdo, o tal vez, gloria al Señor, volviéndose al vómito así como un perro. Pero la palabra del Señor dice que el hombre tiene que dejar su pecado, el hombre tiene que arrepentirse, el hombre tiene que girar, gloria al Señor, 360 grados de la vida oscura que lleva. De lo contrario, entonces se encontrará con este juicio que todos sabemos y entendemos que se dará en cualquiera de los tiempos. A su nombre la gloria. Y el Señor Jesús dijo, el que pierda su vida por causa del Evangelio, la salvará, ¿verdad? Y el que gane su vida, gloria al Señor, renunciando al Evangelio, entonces la perderá. No tenéis miedo, dice la palabra del Señor, al que le matan el cuerpo, sino al que mate el cuerpo, gloria al Señor, y el alma en el infierno, dice la Escritura. Maravilloso es el nombre del Señor. Así que no vendrá nada en esta tierra sin la Escritura nos lo manifiesta, hermano. Porque la profecía perfecta, gloria al Señor, en la Escritura, es la palabra de Dios.
Yo no puedo reinterpretar la palabra de Dios. Yo no puedo añadir nada más a la palabra de Dios. Así que lo que dice la palabra de Dios es ley. Y su palabra está por encima de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier autoridad, hasta la mía misma. Y si algún día empiezo a hablar cosas que no están en la palabra, este hombre está perdido y podrido. Entonces, la palabra es nuestra plena autoridad porque es la voz de Dios. Amén. Y tenemos que regirnos a esta palabra. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi hermano, mi hermana, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos dice la palabra que vendrán falsos profetas. En estos tiempos que dice la palabra del Señor que vendrán falsos mediadores, mentirosos, bendito sea el Señor, vestidos como ovejas y siendo lobos rapaces, dice la palabra del Señor. Helo allí, allá está. Helo allá, allá también está. Pero dice la palabra, pongamos nuestra mirada, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pongamos nuestros ojos en la gracia del cielo. Pongamos la gracia de su misericordia. Pongamos nuestros ojos en las Escrituras. Hoy, bendito sea el Señor, aleluya. Muchos están en Apocalipsis, otros están en Hebreos, otros están, bendito sea el Señor, en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías. Otros están buscando Daniel, otros están buscando Joel, otros están buscando Ageo. Hoy están en Ageo, hoy están en Amós, bendito sea el Señor. Porque están buscando y rebuscando, dice la palabra, que Él entontece la sabiduría de los que se llaman sabios. Así decía Job, ¿quién es el que oscurece el pensamiento de los hombres? Gloria, yo preguntaré, entonces tú me enseñarás. Si nosotros no entendemos, tenemos que preguntarle al dueño, al dueño y al excelso de la sabiduría. Alabanzas a su nombre. Para eso vino el Señor Jesús, para mostrar y dar el reino y el misterio del reino de los cielos a los hombres. Mi hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le ayude, que Dios le fortalezca. Alabanzas a su nombre. Vamos a darle las gracias a Dios y creemos nosotros también que la señal del profeta Juan fue dado para este pueblo y este pueblo no lo entendió. La señal del Señor Jesús fue dado para este pueblo de Israel y este pueblo tampoco lo entendió. Querían que le diga, como mucha gente hoy quiere que le explique al revés y al derecho todo lo que tiene que hacer, pero esa persona tiene que tener un proceso. A su nombre.